Hola amigos de EFATA, estamos en un nuevo episodio de EFATA y en este momento vamos a hablar de algo que casi lo hemos desempolvado, de un arcón, de el arca de la abuela. Un arca donde hay mucho trapo antiguo y bueno, pues que probablemente muchos pensarán que hoy queremos volver al pasado entre comillas rancio de la Iglesia. ¿Y por qué soy tan histriónico? Pues porque vamos a hablar de la catequesis. Raúl, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Eliseo? Muy bien, encantado, pues, como siempre. Aquí estamos, a ver cómo divagamos con el tema de la catequesis y nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, en este tema que es tan crucial e importante hoy en día, ¿no? La catequesis en la Iglesia. Bueno, sí, crucial, y además es que este tema daría para a ver cómo lo vas a enfocar, porque me dan ganas ya de empezar a hablar, pero casi voy a esperar a que me preguntes algo en concreto, porque si me pongo a hablar me puedo pegar un buen rato y aburrir a la audiencia. Bueno, vamos a ver, la catequesis como tal la hemos concebido y se ha concebido en la Iglesia, porque incluso finales del siglo XIX o siglo XIX-XX, en principios, se planteó como una forma de aproximación de los chicos a lo que era la vida de la Iglesia, ¿no? De tal manera que bueno, pues la catequesis y el mundo de la infancia siempre ha estado muy ligada. Y pertenece la catequesis de adultos al mundo, pues prácticamente de la Iglesia primitiva, al mundo en el que se estaba formando pues la Iglesia como tal. En la medida que ese concepto de catequesis y niños se ha asociado tantísimo durante tantas décadas, hoy vemos con espanto de que bueno, pues los chicos reciben unas catequesis que son prácticamente un barniz para chapear un poco el coche, y después de terminadas sus catequesis desaparecen y ya nunca más se les ve. Esa es la realidad actual en la Iglesia, con jóvenes y con niños de comunión. La Iglesia ¿cómo reacciona? Pues intenta llevar la catequesis a las edades más tempranas y hacer los ciclos más cortos y con mucha guitarra y más atractivos para que los chicos no se aburran y continúen yendo a la catequesis. Pero la realidad es que cuando terminan esas catequesis desaparecen. Y nos estamos encontrando con que existen muchos adultos hoy, adultos, no considero que a partir de los 24 años uno ya podemos llamarlo adulto, aunque la Real Academia creo que hasta los 35 los considera jóvenes. Ese mundo adulto, pues estamos encontrando gente que se llama cristiano y que, bueno, pues no va a misa, no sabe lo que es un sacramento, pero él dice que sí, que él cree en Dios y que sí, que se puede llamar católico. ¿Qué es eso de la catequesis? A ver, yo creo que aquí es un tema importantísimo y muy complicado, porque está en la confusión. Yo creo que, fijaos, para mí la catequesis se tiene que dar a los niños, pero la tienen que dar los padres en su casa. Es decir, eso de que haya catequesis de primera comunión está muy bien, todo lo que quieras, pero la catequesis fundamental se ha de dar por los padres a los hijos. Ahora, ¿cómo van a dar catequesis los padres si los padres no tienen fe? Ese es el drama, ¿no? O sea, un hijo, ¿cómo aprende o cómo se acerca a Dios? Pues viendo a sus padres que están cerca de Dios. O sea, viendo a sus padres que rezan, a sus padres que se piden perdón. No hace falta tampoco dar mucha catequesis, es decir, que sus padres lleven una vida cristiana. Entonces el hijo, de manera natural, va adquiriendo los rudimentos fundamentales de la fe, del cristianismo. O sea, porque sí, claro, si tú en tu vida llevas una vida pagana y luego llevas a tus hijos a las catequesis y encima dejas que un tercero, le dé esas catequesis y que durante el periodo de catequesis de primera comunión, por ejemplo, vayan a misa, pero después hace la primera comunión y ya en tu casa no sigues yendo a misa, pues hombre, esas catequesis, pues no voy a decir que no sirven para nada, pero sirven para muy poco. Por tanto, yo creo que la clave aquí es la transmisión de la fe por parte de la familia, iglesia doméstica. Es la iglesia doméstica, esta es la clave. Por tanto, quienes deben ser catequizados son los adultos, primero, para que después estos adultos puedan pasarla hacia los hijos. Porque aquí el problema ahora es que ya no sé
ya no se predica a los adultos. Entonces, como dice San Pablo, ¿cómo creerán si nadie les predica? Pero ¿cómo vas a predicar a un adulto cuando los adultos ya no van ya no van a las iglesias, ¿no? Entonces, esta es la pescadilla que se muerde la cola. Pero yo creo que aquí la clave es esta, ¿no? La catequesis ha de ser en las casas por parte de los padres, ¿no? Porque si no, ya digo, tú lo has dicho muy bien, al final a veces las catequesis se convierten en una especie de clases de educación humanista, por así decir, en la que se explica a los niños que deben ser solidarios, que deben ser buenas personas, estos conceptos así un poco que, en fin, que no son diferenciadores del cristianismo, porque ser solidarios, ser buenas personas, esto se le puede decir a cualquiera, esto no es algo específico del cristianismo, el ser solidario, esto sirve para todo el mundo, ¿no? No sé, hasta aquí como aperitivo se me ocurre decirte. Muy bien, pero vamos a ver, el tema de catequizar a un adulto, vamos a ver, cuando una sociedad, porque en ese concepto Raúl y yo estamos de acuerdo en que la sociedad está paganizada, en que tiene unos barnices que todavía persisten de lo que sería pues el catolicismo vivido años atrás, pero la realidad es que los adultos, como decía Raúl, ya no van a misa y por lo tanto desconocen en todo lo que sería el mensaje de Cristo. Entonces, esas catequesis, Raúl, de adultos, ¿cómo se pueden plantear? O sea, ¿cómo se pueden ofrecer? ¿Cómo se pueden presentar a que el adulto se acerque hasta ese mensaje que la catequesis tiene que trasladar? A ver, no es fácil. Yo me imagino, yo me imagino que los obispos son los primeros que piensan sobre esto, ¿no? En esta pastoral. Es complicado. Yo sí que es verdad que tengo una experiencia de haber sido catequista de novios, de haber sido catequista de confirmación y haber sido catequista de bautismos. Por tanto, conozco bien lo que es la pastoral en una parroquia. Y yo lo que detecto es que... Bueno, por añadir, yo también he sido catequista durante 12 años de mi vida en una parroquia. Bueno. Entonces, los dos hablamos de matrimonios, no, ni de novios tampoco. Pues, pero de chicos jóvenes y no tan jóvenes, sí. Con lo cual, bueno, pues esa es la realidad. Entonces yo lo que mi experiencia es clara, o sea, el problema de esto es que una catequesis tiene un inicio y tiene un final. Entonces, por ejemplo, yo creo que los obispos están dando cuenta, porque algunos lo han propuesto ya, pues que las catequesis para el matrimonio que no sean 2 o 3 charlas, o 4 o 5 o 10, sino que duren, yo he oído decir hasta 2 años, ¿no? Fijaos, o sea, que se dan cuenta que para ir al matrimonio uno tiene que ser... al matrimonio cristiano, me estoy refiriendo, que eso es lo que hacen estas catequesis de novios, uno tiene que ir bien preparado, tiene que ser catequizado. O sea, para llevar una vida matrimonial no es nada fácil. Entonces tiene que tener una catequización, tiene que ser catequizado. Fíjate que en el principio la Iglesia, para que uno fuera cristiano, tenía que hacer un catecumenado. O sea, uno no podía decir, soy cristiano y mañana me bautizo. No. Tenía que hacer un recorrido, un camino, en el que poco a poco se fuera viendo en él que Dios actuaba para después ya integrarse en la comunidad cristiana. Entonces yo lo que me di cuenta es que, claro, los chavales de confirmación interpretan que la catequesis de confirmación es como una especie de extraescolar que tienen que ir 2 o 3 años para confirmarse, pero esto termina. Es decir, tiene un principio y tiene un fin, y termina y se acabó. Claro, es verdad, hay parroquias que dicen, pues la posconfirmación. Bueno, pero la posconfirmación, ¿qué es? Una posconfirmación, pero también por la posconfirmación no puede ser eterna. Claro, porque no puedes tener 40 años y estar en la posconfirmación. Es decir, claro, y la poscomunión o lo que quieras, ¿no? O los matrimonios. Yo veo que los novios van, escuchan, es verdad que están atentos, es verdad que les toca, pero entienden que eso tiene un fin. Por tanto, las parroquias, ¿qué creo que deben hacer? Pues ofrecer de verdad un catecumenado para adultos. O sea, es decir, ofrecer un camino que lleve a la fe a los adultos, pero que no tenga... Es decir, ofrecer un tipo de vida dentro de la parroquia de manera radical que lleve a la fe adulta. O sea, más que ofrecer... Porque yo, al final, hablo igual a los de la confirmación que a los que se van a casar, que a los que van a comulgar. A los padres que a los hijos les hablo lo mismo, porque al final es lo mismo. O sea, uno no se prepara para confirmarse, o para comulgar, o para ser esposo, se prepara para ser cristiano. Por tanto, la catequesis es la misma.
Yo siempre digo, pues eso, no voy a darte una catequesis para novios, no te voy a hablar de cómo debes vivir como matrimonio, te voy a hablar de cómo debes vivir como cristiano, porque si tú eres un cristiano, sabrás ser esposo, sabrás ser padre, sabrás ser hijo y sabrás ser nieto y sabrás ser abuelo. Entonces, la catequesis que hay que dar en las parroquias es una catequesis para formar adultos en la fe, que las personas que sean cristianas tengan una fe adulta, no una fe pues muy de primera comunión, porque la mayoría de los adultos cristianos pues tienen pues una fe, pues esto, pues que pues hay que ser bueno, porque a ver si no es el que te juega ese del cielo, pues intentar más o menos cumplir con lo que te manda la iglesia y poco más, ¿no? Entonces pues esto queda muy pobre. El tema de las catequesis de las parroquias, pues para los que nunca van a misa, pues es muy sencillo. Cuando llega la temporada de la vendimia, más o menos septiembre-octubre, pues desde terminada la misa se hace la apertura del año catecúmeno, y entonces pues invita a que las familias lleven a sus hijos a los grupos de catequesis para que bueno, pues continúen o comiencen ese proceso de, entre comillas, formación, porque desde el punto de vista parroquial se vive como un elemento formativo más que un elemento vivencial. Y los adultos, bueno, pues los incorporan a pues talleres de oración, es decir, cada parroquia tiene elementos distintos para intentar acompañar a los adultos. Raúl, el camino neocatecumenal es el único, y lo digo así de claro porque que yo sepa no hay ningún otro, que tiene unas catequesis dirigidas con exclusividad y con un planteamiento centrado en las personas adultas. Para intentar llevar un proceso de formación catequético para bueno, pues crear una fe adulta en esa persona que quiere vivir realmente los valores evangélicos y de Cristo. ¿Cuál es tu experiencia desde el camino neocatecumenal a la hora de presentar esas catequesis de adultos? Bueno, mi experiencia es la de haber sido catecúmeno o de ser catecúmeno y de recibir esas catequesis del camino, que yo no sé si desde luego esas son únicas, pero seguramente habrá otros lugares donde exista algo donde también se anuncia a Jesucristo de otra manera, claro que sí, por supuesto, pero sí que es verdad que lo que dices tú es así, ¿no? Mi experiencia es yo me doy cuenta que cuando las personas adultas escuchan lo que allí se dice, descubren algo de la Iglesia que ha existido siempre, pero que es como si hubiera permanecido oculto. O sea, cosas que pertenecen al tesoro de la Iglesia, porque el camino neocatecumenal no dice nada específicamente suyo, sino que lo que hace es extraer la esencia, los fundamentos de, por ejemplo, pues el de reconocer tus pecados, anunciar la resurrección de Cristo, que Dios cambia la vida de las personas, que Dios te quiere como eres. Es decir, cosas muy elementales, pero que seguramente se dicen poco y que son el tesoro de la Iglesia. Entonces, las personas que escuchan esta buena noticia, porque eso es fundamentalmente lo que hacían los apóstoles, era proclamar el querigma, la buena noticia. La buena noticia es que Cristo es el Cordero de Dios que ha venido para quitar el pecado del mundo. Por tanto, si Cristo ha venido para quitar el pecado del mundo, primero tendrás que reconocer que eres pecador. Se habla poco de pecado dentro de la Iglesia, porque parece que da miedo. Y resulta que la clave es que si tú no te consideras pecador, ¿de qué te va a salvar Cristo, no? Eso por una parte. Y por otra, se habla poco también de la importancia de la resurrección. Se habla mucho de la pasión, de cómo sufrió Dios, es verdad, cómo sufrió Cristo. Pero, ¿y la resurrección? ¿Y la resurrección? Porque mucha gente piensa que, bien, Cristo resucitó, pero ¿y a mí? ¿Y a mí eso en qué me afecta? ¿En que después resucitaré? Resulta que esa resurrección de Cristo tiene importancia ya, ahora mismo. Dice San Pablo que si habéis resucitado con Cristo, se lo dice a personas que están vivas. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Por tanto, la resurrección es algo que uno experimenta cuando tiene este encuentro con Cristo. Y de esto se habla muy poco también, ¿no? En estas catequesis, por ejemplo, pues es una de las cosas también relevantes, ¿no? La importancia de la muerte y resurrección de Cristo, que opera ya aquí en la vida y que cambia la vida de uno. Para los que nos escuchan, bueno, pues una de las labores importantes que hizo Juan Pablo II
dentro de sus muchos años que Dios le concedió en la tierra para poder bendecirnos con todo, pues bueno, pues el bagaje, conocimiento y teología y espiritualidad que él pudo hacer, está el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica, que es un compendio, un libro grosero porque es gordo, en el que, bueno, pues muy poquitos cristianos se asoman para tener la respuesta a sus interrogantes. Es decir, que muchos católicos, cuando hablas con ellos y te dicen rápidamente su opinión sobre una cuestión o moral, una cuestión social, una cuestión de relación entre personas dentro de la vida social, y como católico qué debes pensar o qué debes actuar, pues cuando les dices que busquen la respuesta en el catecismo, pues unos te dicen que no lo conocen y otros que bueno, que para qué van a mirar algo que ellos ya tienen la contestación. Raúl, ¿en qué medida el catecismo de la Iglesia Católica nos puede dar luz, nos puede ayudar? Mucho. Lo que pasa es que lo que dices tú, el catecismo se identifica, igual que catequesis se identifica con niños, catecismo se identifica también con niños. O sea, parece que el catecismo es una cosa de niños, las catequesis es una cosa de niños, y es todo lo contrario, ¿no? El catecismo nos ayuda muchísimo ¿a qué? A enfocar los temas. O sea, ¿cuánto se habla, por ejemplo, de la posición de la Iglesia respecto de la homosexualidad? Si uno lee lo que dice el catecismo, verá que no tiene nada que ver con el planteamiento caricaturesco que los medios dan respecto de la posición de la Iglesia sobre este tema, ¿no? Si uno lee lo que se dice en el catecismo, pues lo que hace es enfocar el tema de manera muy pensada, muy meditada, muy razonada y siempre respaldada por los textos, por la Escritura y por los textos de los santos y de los papas, etcétera, ¿no? Del magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, el catecismo ayuda mucho a enfocar los temas. Es decir, porque uno no puede ser cristiano pero tener sus propias opiniones, ¿no? O sea, el cristiano es aquel que se hace uno con Cristo y se hace uno con su Iglesia. No puede separar una cosa de otra. Esto que acabas de decir, dentro de la cultura occidental, es chocante, ¿no? Totalmente. Hay mucha gente que dice que sí que cree en Cristo, pero no cree en la Iglesia. Esto no es posible. O sea, uno no puede decir estoy de acuerdo con Cristo, pero no estoy de acuerdo con su Iglesia. Es como decirlo, no es posible porque Cristo se identifica con su Iglesia. En las propias Escrituras dice, por ejemplo, cuando perseguían a Saulo, o cuando Saulo perseguía a los cristianos camino de Damasco, perseguía una secta herética. Y Dios aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no iba persiguiendo a Cristo porque no lo conocía. Pero es que cuando él perseguía a los cristianos estaba persiguiendo a Cristo. O sea, los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Y los cristianos, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que no puede estar separado de la cabeza. O sea, si tú cortas a la Iglesia, le estás cortando el cuerpo a Cristo. Por tanto, no puedes creer solo en la cabeza de una persona. Tienes que creer en toda la persona en sí. Y esa persona es Cristo cabeza con el cuerpo que es la Iglesia. Y la Iglesia tiene todo el tesoro que es la revelación de Cristo y que se ha manifestado pues a través de los siglos. Yo cuando he leído, yo creo que de la Biblia, la parte que más he leído probablemente es las cartas de Pablo y lo que son los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y cuando uno lee dentro de los Hechos de los Apóstoles cómo la Iglesia primitiva pues iba organizándose, es por llamar de alguna manera, porque aquí no era organización, era simplemente relacionarse, ¿no? Te das cuenta de cómo cada cristiano llevaba la luz a otro y le catequizaba, le presentaba a Cristo. ¿Podemos ser catequistas, podemos ser cristianos que lleven esa luz de Cristo y presentar a Cristo en obra y en palabra? No es que podamos, es que debemos. O sea, es por el bautismo somos enviados y por la confirmación. Es decir, la misión del cristiano es anunciar a Cristo. Es inherente al cristiano. No puede haber un cristiano que no anuncie a Cristo. Lo dice el propio Cristo en las Escrituras, ¿no? No se tiene una lámpara para ocultarla debajo de la cama, ¿no? Sino que se pone a la vista de todos para que la puedan ver. O sea, si tú tienes un tesoro, has descubierto un tesoro
y te lo guardas para ti, pues estás siendo escupido, podríamos decir, por Cristo, ¿no? Es como la parábola de los talentos. Si a ti se te ha dado un talento, ¿qué vas a hacer? ¿Ocultarlo por tener miedo? Es decir, es que tuve miedo y lo escondí. Pues vaya, pues entonces, ¿qué te digo? Pues que vete a... no voy a decir dónde te manda Jesucristo, pero te manda muy abajo, ¿no? Ya por terminar este episodio, que bueno, pues es un episodio que daría para mucho, porque los ramales sociales dentro de la Iglesia y sociales dentro de la sociedad de las catequesis son muy importantes, porque una de las cuestiones que dentro de la catequesis siempre está en contradicción es en qué medida la catequesis tiene que ser de la familia, etcétera, etcétera, y en qué medida también debemos tener los cristianos espacios sociales donde colectivos, la sociedad, donde tenemos derecho a presentar nuestra fe, a presentar nuestra creencia de forma pública y, ¿por qué no?, y presentar también lo que es el mensaje de Cristo de forma genérica, ¿no? Entonces, ese elemento de derecho civil, frente a lo que sería lo que decía Raúl, de tener unas catequesis en casa y ser los padres los que catequizamos a nuestros hijos, es dos mundos que se darían para destripar muy bien hasta dónde y por qué unos sí y otros no. La última pregunta. Según estamos oyendo, catequesis para comulgar, catequesis para confirmar, catequesis posconfirmación, catequesis de adulto. Oye, Raúl, ¿vamos a estar toda la vida en una catequesis? Bueno, tendría que repetir lo mismo otra vez, ¿no? Para mí la catequesis importante viene en el seminario de tu casa. Esa es la catequesis importante. Tu casa como seminario, ¿no? Como casa de Dios. Pero bueno, realmente sí, o sea, necesitamos ser predicados, porque si no se nos predica, ¿cómo vamos a creer? Y necesitamos ser predicados continuamente, es decir, ojalá estuviéramos siempre de catequesis, ¿no? Yo por lo menos tengo 48 años y yo soy catequizado todas las semanas. O sea, yo voy, podríamos decir, a catequesis, no sé si son al uso, como la conoce la mayoría de las personas, pero yo necesito ser catequizado. En el fondo, ser predicado es ser catequizado, porque una catequesis, no debemos entender una catequesis, porque yo creo que es otro de los riesgos que se tienen, y es que una catequesis no es una exposición de una filosofía, una exposición de una forma de pensar, de unas prácticas, etcétera. La catequesis siempre tiene que tener un componente muy importante de carácter existencial, de carácter vivencial, de carácter experiencial. Cuando San Pablo predicaba siempre hablaba de él, hablaba de su vida, hablaba de cómo Dios había transformado su vida. Era testigo de la transformación que había sucedido en su vida por el encuentro con Cristo. Y esto es algo que a la hora de seleccionar, a la hora de escoger a las personas que van a ser estos portavoces, estos voceros de Dios, es muy importante que sean estas personas que tengan esta experiencia, no sean ni mejor ni peor que los demás, pero que sí que tengan esta experiencia, que tengan sean testigos de esto, ¿no? Porque si los colegios muchas veces se coge, a ver, ¿quién quiere dar catequesis? Que nos hace falta gente. Y una madre bien intencionada dice, pues venga, ya lo doy yo. Pero esta madre igual pues no sabe ni por dónde le va el viento, y con buena voluntad intenta hacer lo que puede, y lo que hace es, pues vamos a hacer dibujos. Pues coge una página de internet con dibujos de Jesús y dice, venga, a pintar. Y claro, eso no es una catequesis, ¿no? Entonces, yo digo que catequizados todos los días debemos ser catequizados. Y el marido tiene que ser catequista de la mujer tiene que ser catequista del marido, y el padre catequista de los hijos, y la madre también, y catequista de los compañeros de trabajo. Un catequista es esto. Un catequista en el fondo es una persona enamorada del Señor y que da voces de parte de Dios, ¿no? Un profeta, no sé cómo llamarlo. No sé si contesto a lo que me preguntas. Sí, perfectamente. Como siempre, Raúl. Bueno, pues terminamos nuestro episodio y nos ponemos junto a la Virgen y le rezamos un Ave María para que nos dé luz en todo lo que hemos referido, y que, bueno, pues nos ayude a ser capaces de llevar el mensaje de Cristo dentro de nuestra vida cotidiana, como dice Raúl, y ser catequistas con nuestra vida y con nuestras obras. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Raúl, un placer como siempre, porque no sé si nos escucharán muchos o pocos, pero lo que sí te digo es que te escucho yo, y eso, como es una gran bendición, te lo agradezco. Un abrazo fuerte, Raúl, y hasta la siguiente. El placer ha sido mío. Gracias, Eliseo. Adiós. Chao, chao. Esos fracasos nos denuncian como orgullosos, como soberbios, como necios. Y a poco a poco, en la vida, los jóvenes, a fuerza de chocar contra las paredes, encontrarse en otra ciudad, encontrarse en un lugar que es exactamente al opuesto de donde querían ir, y eso también en un matrimonio, eso también en la educación de los hijos, eso también un cura, mi experiencia es esta. A poco a poco, llegamos a esta sabiduría, o mejor dicho, a las puertas de la sabiduría. La sabiduría no es un don de Dios. Por eso Salomón reza, ¿no? Lo más importante es saber de necesitar de sabiduría, que no la tenemos. Entonces, escucha, Israel. Enciende el aparato. Escucha. Ponte en contacto. ¿Y qué te dirá? Que hay un mandamiento, una misión. Sabemos que la palabra mandamiento es exactamente eso. La misión, el camino de la vida. Según la sabiduría de Israel, los 10 mandamientos son el camino de la vida, el camino de la luz. Haz esto y vivirás. No lo harás, morirás. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la misión? ¿Por qué has nacido? ¿Por qué estás en el camino neocatecumenal o en un camino de fe? ¿Por qué estás en una comunidad cristiana? Escucha, ponte en contacto, mira la pantalla y mira todo el recorrido. ¿Dónde vas? A la cruz, al Gólgota, siervo de Yahvé. Lo que nos ha sido predicado en las primeras catequesis, el hombre nuevo, la imagen de Cristo en ti, el cristiano, el siervo de Yahvé. Por lo cual, Dios es todo. Dios es el único, porque es el único que te ha amado. Por eso en el camino de conversión nosotros aprendemos, experimentamos, vemos que Dios, no obstante nuestros fracasos, no obstante nuestros pecados, no obstante nuestra necedad, nos quiere. No obstante nosotros escogimos el camino equivocado, elegimos a Barrabás por el hecho de haber sido necios, de ser ignorantes y a veces de ser malvados, en el matrimonio, en el trabajo, donde sea, para tu justicia, para saciarte de los demás. Cristo nos ama. 1, 2, 1.000.000 de veces. Cristo está allí. Shema, Israel. Shema, Jesús. Shema, hijo mío. Escucha. Y en el Getsemaní ha cumplido con esta escucha, donde toda la vida ha escuchado. Ha entrado en el seno de la Virgen María, gracias a que María ha escuchado, ha dejado que la palabra se haga carne en sí. Él es el fruto, la carne de Cristo es el fruto de la escucha de María. Ha nacido dentro de la escucha y ha escuchado con la Virgen María en su seno lo que el Espíritu, lo que la palabra le decía, cómo portarse. Como nosotros en la iglesia. Necesitamos una comunidad, necesitamos un camino, necesitamos una predicación que nos ayude a escuchar, que nos enseñe a escuchar, que nos acompañe en la humildad. Y luego Jesucristo, 30 años a Nazaret, sometido, escuchando a sus padres, aprendiendo a escuchar. Y luego en toda la vida pública, dice, yo no hago nada, solo lo que escucho de mi Padre. Escucha, siempre escuchando ha sido Cristo. Hasta que ha llegado al Getsemaní, no lo que quiero yo, sino lo que tú me estás diciendo. Toma este cáliz. Y allí nos ha salvado, allí nos salva. En este Shema eterno, que abarca y abraza todos los instantes de nuestra vida, Cristo nos salva. Cristo nos atrae, Cristo nos arranca en su misma escucha, en su mismo Shema. Solo que ha experimentado que Cristo la ha amado así. Solo que han experimentado que Cristo es el camino, es la vía, es la libertad, es el amor. Vía, camino, verdad y vida. El Shema, el corazón, la mente, el espíritu, el nefesh y las fuerzas como consecuencia. Porque dentro de ti has conocido que Dios es el único que te ama así. Que Dios ha destruido todos los demás ídolos. La salud, el prestigio, el dinero, el afecto, la familia, los hijos, la pareja, todo se derrumba. Todo revela ser un falso Dios, un ídolo, un disfraz de Dios, mas no es Dios. Y cuando poco a poco te das cuenta de eso, experimenta eso, verás que en tu vida, en mi vida, solo queda Dios, solo queda Él. Por eso es el único que ha bajado de Egipto. ¿Acaso tu ídolo te ayuda y te empuja a amar a tu mujer, a perdonarle? Porque ahora lo que el aparato el navegador te dice,
es pasar por este cruce que es rodearte delante de tu mujer. ¿Tú puedes? No, ¿verdad? Pues ha escogido otro camino. Pero no, hermanos. Nosotros hemos sido elegidos para conocerle a Dios, como el pueblo de Israel, el único Dios. Él es el único, porque es el único que nos ama, es el único que nos puede sacar de la muerte, es el único que ha vencido la muerte, es el Creador, es el Todopoderoso, es el amor, es el Shema. Dios mismo es Shema. Dios mismo es comunión, es Trinidad, que se escucha. Y por escuchar se ama. El Espíritu Santo que llega a ti y imprime en ti el mismo Shema. Y quien cumple el Shema, porque escucha este amor, lo acoge en su vida, este Shema se hace su carne. El siervo de Yahvé, Cristo mismo, toma posesión de tu vida, toma posesión de la vida de los hermanos. La comunidad llega a ser un gran Shema, puesto en medio del mundo. Por eso, naturalmente, amas al prójimo como a ti mismo. Tienes que experimentar un amor también verdadero, libre, hacia ti. El amor mismo de Dios. Te puedes amar sin despreciarte, sin tener vergüenza. ¿Por qué no te amas? Porque tienes vergüenza. Por eso no puedes amar al otro. Si te desprecias, no puedes amar al otro. Eso es lo que dice hoy la palabra. La consecuencia del pecado original, la soberbia, ha sido la vergüenza. Esconderse. Porque si vemos una minifalda ya nos ponemos como locos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero en el plan de Dios estaban desnudos. Es decir, había transparencia, no había malicia. Había una relación libre, un amor, sin malicia. Pero el pecado original ha encendido la malicia. El poseer, el usar, el placer carnal, la lujuria. Entonces hay que esconder y hay que ocultar lo que es más sagrado y que hay que entregar solamente al esposo o a la esposa. Entonces hay que luchar. Y la inocencia, el principio de la vida nueva, que es inocencia, que es la vuelta al paraíso, implica como fruto el pudor dentro de este mundo. Es interesante que Cristo, cumpliendo el Shema, será desnudo. Es desnudo, completamente desnudo. Porque exactamente cumpliendo el Shema, Él une el cielo a la tierra. Vuelve a la inocencia original. Ya no tienes que defender nada. Ha rompido todas las barreras. Eso es lo que vamos a experimentar a poco con el camino, frente al otro, hablando en la verdad, en la libertad, con amor, con cariño, con paciencia. El Shema que se cumple en la comunidad y que va a ser luz para los gentiles, agentes. Todo eso es caminar hacia nuestro destino, que es amar. Si te amas a ti mismo, si encuentra en ti el valor de Cristo, el valor infinito de Cristo, si Cristo ha dado la vida para ti, si Cristo ha dado todo para ti, ¿cómo puedes despreciarte? ¿Cómo no puedes amarte como Cristo te ha amado? Y si eso ocurre, si te reconcilias con tu vida, porque te has reconciliado con Dios, entonces amarás a tu prójimo, a tu mujer, a tus hijos, a los que están a tu lado, como a ti mismo. Mirarás a los otros como te miras a ti mismo, con los mismos ojos de Dios. Con este GPS que me lleva cada día a amar según el camino que Dios ha pensado. Porque el otro cambia todos los días, porque el otro no sé qué me va a decir, no sé cómo se va a enfrentar a mí. Es una ciudad nueva, es un barrio nuevo, donde solamente la sabiduría, solamente el Espíritu Santo puede guiarme, conducirme hacia el otro. Porque la unicidad de Dios, el Shema, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, solo se cumple realmente entregándose al otro. Esta es la prueba de no estar dentro de un misticismo, con sueños, con alienaciones. No. Aquí hay un camino serio, hay una calle muy difícil, muy estrecha, pero se llega al otro, se llega al destino de la sabiduría, a las puertas del reino de Dios. La cruz, como ha sido por Cristo, que ya sobre la cruz no estaba lejos del reino de Dios, solamente le faltaba sacar el último respiro. Así, todos los días es nuestro destino, allí, a las puertas del paraíso, del reino de Dios. Ánimo.